Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Que el Señor le bendiga, estimado oyente. Qué bueno es que podemos contar con este tiempo tan precioso para estudiar la palabra de Dios juntos y seguir desarrollando ese tema tan importante que estábamos introduciendo en nuestro programa anterior. Estamos hablando nada más y nada menos que del milenio, ese tiempo de paz, ese tiempo de progreso que va a ser posible porque el gran Rey, nuestro Señor Jesucristo, va a venir a la tierra y Él va a establecer su reino en esta tierra. Decíamos, hermanos míos, hablando de la naturaleza del milenio, la naturaleza del reino, que es un reino milenial, o sea que va a durar 1000 años, pero que va a ser aquí en la tierra, que es terrenal. Viene del cielo, pero es en la tierra. Decíamos también, hermanos míos, que para entender bien esto del reino milenial, tenemos que meditar en muchas cosas, y una de las cosas que estábamos meditando en nuestro programa anterior era acerca de los pactos. El milenio será un reino terrenal, porque los pactos que Dios ha hecho con la raza humana en todos los tiempos han sido pactos que, si bien es cierto, son eternos, pero tienen un contenido terrenal. Hablábamos primeramente del pacto que Dios hizo con Abraham, el cual es llamado el pacto abrahámico. También estábamos hablando del pacto palestino. Y decíamos, hermanos, de que Dios había hecho pacto con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Y Él les dijo muchas cosas, y ya algunas de estas estábamos considerándolas en nuestro programa anterior. Una de las cosas que Él les dijo ahí en Deuteronomio capítulo 29, y en el versículo 9 es: guardaréis pues la palabra de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Ellos tenían que oír este pacto, entender este pacto y obedecer este pacto, ser fieles al pacto. Y Dios les iba a bendecir en la tierra donde ellos iban. No debemos de perder de vista que, si bien es cierto, algunos de los cumplimientos y promesas de estos pactos tenían que ver con ellos y con bendiciones para ellos en aquel momento, también se extendían a bendiciones espirituales y bendiciones para todos los tiempos, para todas las naciones, porque recordemos que en el pacto abrahámico Dios dijo: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Luego tenemos ahí en el versículo 10, vosotros todos, dice el Señor, estáis en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. El Señor quiere que entiendan que este pacto no es con un grupo, con un sector, sino con todos, con cada uno de ellos. Nadie estaba excluido. Vuestros niños, sigue diciendo el verso 11, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. En otras palabras, todos, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Escuchen, este era un pacto tremendo, de bendiciones tremendas, pero también de responsabilidad. No solamente con un grupito, sino con todos. Luego dice el verso 13, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, dice el Señor, sino, escuche esto, con los que están aquí presentes hoy con vosotros delante de Jehová nuestro Dios, y oiga esto, y con los que no están aquí hoy con nosotros,
En pocas palabras, este pacto no solamente es con ustedes que están aquí hoy, dice el Señor, sino con los que van a nacer de ustedes, con la descendencia de ustedes. Versículo 16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, dice Moisés, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea, dice Moisés al pueblo, que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. En otras palabras, él está diciendo, miren, cuídense de esto. Cuídense de que no se aparten de Dios, de que no haya eso. Versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Verso 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y ya vimos, no solo el hombre, pero nación, familia o tribu, cualquiera que se haya apartado. Y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Esto es, iba a venir la muerte sobre ellos. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. De manera, hermanos míos, que había grandes bendiciones, pero grandes responsabilidades encerrados en el cumplimiento o en el no cumplimiento de estos pactos. Y dirán las generaciones venideras, dice el verso 22, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, cuando vean sus hijos y cuando vean los extranjeros toda aquella tragedia y aquel montón de problemas que esté pasando la tierra, azufre y sal, dice el verso 23, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. Cuando vean todo esto, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? Cuando vean toda aquella ruindad, ¿qué significa el ardor de esta gran ira? Cuando ellos se pregunten por qué, ellos van a tener claro por el pacto escrito, por el haber cumplido o incumplido, van a tener claro el por qué. Y responderán, dice el verso 25, por cuanto, escuche esto, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira. Los arrancó con toda y raíz. Eso es, desarraigó. Con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Ahora, cuando todo aquello se esté dando, ellos tienen que entender y que todos deben de tener claro que aquello está pasando por haber invalidado, por haber incumplido, por haber quebrantado el pacto que habían hecho con Dios. No, esto era algo que había que tomarse seriamente. Y todos los tratos que hacemos con Dios, estimado hermano, deben de ser tomados muy en serio. Versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Este pasaje está aquí
para enseñarnos que si bien es cierto, habían cosas secretas, cosas donde no puede llegar la mente del hombre, todo lo relacionado con este pacto no era algo secreto, sino revelado, no estaba oculto, sino expuesto, para que ellos y cualquiera pudiera entender. Y cuando vinieran todas las calamidades, también pudieran entender la razón por las cuales venían. Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Vaya conmigo la palabra de Dios. Sucederá, dice, que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, es interesante lo que estos dos versículos del capítulo 30 de Deuteronomio nos declaran. Sucederá que cuando viniere toda esta maldad, dice el Señor, toda esta retribución por tu pecado, y allá te arrepintieres. Ahora, debemos de entender que el arrepentirse no era que ellos lloraban. El arrepentirse no era que ellos se lamentaban. Uno puede llorar y lamentarse y no arrepentirse. El arrepentimiento tiene que ver con convertirse. Por eso el verso 2 dice, y te convirtieres. Pero el arrepentimiento tiene que ver con obedecer a Dios. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Quiere decir, arrepentirse era convertirse, pero también volverse al pacto que habían quebrantado y comenzar a obedecer el pacto con todo su corazón y toda su alma, así como se les había ordenado en la palabra que en ese momento se les estaba dando. Estimados hermanos, eso es igual para todos y en todo tiempo. El arrepentimiento tiene que ver, si bien es cierto, nos trae llanto y muchas veces la condición de dolor en que estamos pasando por haber hecho lo que no debíamos, nos trae lamentación y nos trae tristeza. Hasta ahí no hay arrepentimiento si no hay conversión, si no hay un obedecer a la palabra de Dios, si no es un volvernos de nuestro mal camino a la palabra de Dios para hacer como Dios dice. No basta hincarnos, ponernos de rodilla y decirle, Señor, lo siento, me arrepiento, y luego seguir en el mismo camino. Es necesario que nos convirtamos. Es necesario que nos volvamos. Es necesario que dejemos el mal camino, que dejemos el pecado, y es necesario que comencemos a hacer las cosas así como está escrito en la palabra de Dios, a fin de que Dios nos bendiga. Por eso ya en el versículo 3 dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Entonces, ¿cuándo? Cuando ellos se arrepienten, cuando ellos se vuelven. Y sigue diciendo el verso 3, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. No importa qué tan difícil y tan tremenda y tan bajo y tan lamentable sea la situación a la que hayas caído, si te arrepientes y te vuelves a la palabra de Dios como está escrito, Dios te va a levantar, dice. Dios te va a traer de nuevo al lugar de bendición. Versículo 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Ya no vas a andar por allá llorando. Vas a regresar, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. No solamente como a tus padres, pero más. Versículo 6. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón, porque el cambio debe ser en tu corazón, y el corazón de tu descendencia. Dios va a hacer verdaderamente una obra, no solo en ti, pero dentro de ti, para que ames, dice, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Subraye un poco esta palabra. Toda aquella bendición, aquella exhortación y todo lo que Dios va a hacer
era a fin de que vivas. Deuteronomio 37. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Note, ellos se arrepentían. Esto quiere decir que volvían a Dios. Esto quiere decir que comenzaban a oír a Dios. Esto quiere decir que comenzaban a poner por obra todos los mandamientos, todas las cosas, así como estaba escrito. Versículo 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Entonces va a venir bendición. Y el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Oiga esto, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Hermanos míos, qué interesante y qué hermoso, cómo Dios es fiel y cómo Dios está diciendo, miren, si ustedes se mantienen en este pacto y hacen conforme lo que les estoy diciendo, todas las bendiciones están aseguradas. Pero si ustedes se salen, si ustedes quebrantan, si ustedes hacen a un lado este pacto, si ustedes invalidan este pacto, yéndose a hacer y a vivir como no deben, entonces va a venir toda la calamidad sobre ustedes. Pero si ustedes se arrepienten, y ya dijimos lo que era arrepentirse, si ustedes se vuelven a Dios, a la palabra como está escrito, entonces yo voy a bendecirles, voy a bendecir sus hijos, voy a bendecir su bestia, voy a bendecir su tierra, y yo me voy a gozar sobre ustedes, como me gocé sobre sus padres. Hermanos, qué hermoso es esto. Qué bendición el poder entender estas cosas, pero qué bendición mayor es el obedecer estas cosas. Quiero decirles, hermanos míos, que este pacto palestino que acabamos de observar un poco, amplifica la porción de la tierra establecida en el pacto abrahámico, en primer lugar. También establece condiciones para que Israel tome posesión de la tierra. De todo eso habla. Ahí en Isaías capítulo 11, versículo 10 y 12 nos dice la Escritura, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún esté en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ellos iban a regresar a la tierra, luego que ellos se arrepienten. Bueno, luego, hermanos míos, de haber observado un poquito, aunque sea levemente, acerca del pacto abrahámico y del pacto palestino, ahora observemos un poquito el pacto davídico. Se llama pacto davídico porque tiene que ver con David. Dice allá en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14 al 16. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Está hablando de el arca que iba pues en la tienda. Recuerden que el arca es el símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Ahora, verso 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, dice el Señor, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro?
Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así Jehová te hace saber que Él te hará casa. Escuche esto, verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y lo afirmaré para siempre en el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero nunca, dice el verso 15, pero mi misericordia no se apartará de él como aparté de Saúl. Dios está diciendo: yo voy a ser firme contigo. No voy a apartarte, así como aparté a Saúl, el cual quité de delante de ti, dice el versículo 15. Ahora el verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino, escuche esto, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, subraye esto por favor, eternamente. Este es un pacto que Dios está haciendo con David y con los descendientes de David, tremendo. Esto tiene que ver, hermanos míos, con el área del trono. Dijimos que en el pacto abrahámico están todos los demás pactos. Y esto que estamos viendo, el pacto davídico, tiene que ver con el área del trono dentro del pacto abrahámico. Podemos leer en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, más adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y toda esta porción nos está hablando de que va a venir uno de la misma línea, y que Dios va a hacer válida la palabra que está dando a David. Ahora, vamos avanzando en todo este estudio, pero es necesario tomar todas estas cosas y meditar en todas estas cosas para llegar a donde queremos llegar con nuestro estudio, hablando acerca del milenio. Por hoy nuestro tiempo se terminó, pero hermano mío, quiero pedirle y quiero animarle para que juntos podamos continuar en el estudio de la palabra de Dios en el próximo programa. Hasta pronto, que Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.